Trabajó con los muertos. La morgue era un lugar sombrío y silencioso, donde el tiempo parecía detenerse. Era un lugar donde la muerte era una presencia constante y donde los vivos se aventuraban solo para cumplir su deber. Emily era una trabajadora de la morgue. Era una persona callada y reservada, que había elegido trabajar con los muertos por alguna razón que solo ella conocía. Algunos decían que era porque había perdido a un ser querido y quería estar cerca de ellos de alguna manera. Otros decían que era porque tenía una fascinancia mórbida con la muerte. La verdad que Emily había crecido en una familia de trabajadores de la morgue. Su padre había sido un patólogo y su madre había trabajado como técnica de autopsias. Emily había crecido rodeada de cadáveres y había aprendido a tratarlos con respeto y profesionalismo. Un día llegó un nuevo cadáver a la morgue. Era un hombre joven que había muerto en un accidente de tráfico. Emily se encargó de prepararlo para la autopsia y mientras trabajaba notó algo extraño. El cadáver parecía estar mirándola. Se sintió un poco escalofrío recorrer su espalda y se preguntó si estaba imaginando cosas, pero cuando se acercó más al cadáver juraría que vio un movimiento en sus ojos. Durante los días siguientes, Emily comenzó a experimentar cosas extrañas en la morgue. Escuchaba ruidos, voces que no podía explicar, y veía sombras moviendo por el rabillo del ojo. Comenzó a sentir que la morgue estaba embrujada y que los muertos estaban tratando de comunicarse con ella. Una noche, mientras estaba trabajando sola en la morgue, Emily escuchó un ruido fuerte proviniendo de una de las cámaras frigoríficas. Se acercó a investigar y encontró la puerta estaba abierta. Dentro encontró el cadáver del joven que había llegado unos días antes. Pero algo era diferente. El cadáver estaba sentado en la camilla con los ojos abiertos y una mirada fija. Emily se sintió aterrorizada y trató de huir, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. De repente el cadáver habló. «Gracias por prepararme para la autopsia», dijo con voz baja y grave. «Me has ayudado a encontrar la paz». Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que salir de ahí lo antes posible. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que había algo que no estaba bien. La puerta estaba abierta y había una nota en la mesa de la cocina que decía «Gracias por todo». Emily se sintió aterrorizada. Sabía que algo estaba mal y creía que tenía que encontrar ayuda, pero cuando se dio la vuelta para llamar a alguien, vio algo que hizo gritar. En el espejo del baño había un mensaje escrito con sangre: «Estoy contigo». El hombre que jamás existió. Era julio de 1954, cuando el aeropuerto de Tokio se convirtió en un escenario de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Entre la multitud de viajeros, un hombre alto, bien vestido, llamó la atención de los oficiales de inmigración. Vestía un traje impecable, hablaba varios idiomas y con fluidez, y llevaba en sus manos un pasaporte que haría temblar los cimientos de la realidad. Antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir. Muchas gracias. El documento indicaba que venía de Tauret, un país situado enfrente de Francia y España, pero cuando los oficiales consultaron los mapas, solo se encontraban en el pequeño principio de Andorra. Ocupaba esa región. El hombre que respondió al nombre de Taro, llamada, aunque este parecía ser un alias genérico, insistía con calma pero con firmeza. Tauret existía desde hace más de 1000 años, era un potencial comercial, reconocida como internacionalmente, y él mismo había viajado ahí múltiples ocasiones. Lo más inquietante venía después. En su maleta llevaba documentos perfectamente elaborados, cheques bancarios de instituciones desconocidas, reservas de hotel en ciudades que no aparecía en ningún registro, incluso moneda de curso legal en supuesto país. Incluso todo parecía genuino, excepto por un pequeño detalle. Nada de aquello correspondía
con la realidad conocida. Las autoridades, desconcertadas pero sospechando de un fraude muy bien elaborado, decidieron de retenerlo para interrogarlo más a fondo. Lo alojaron en un hotel cercano, bajo vigilancia, con la intención de resolver el misterio al día siguiente. Pero cuando fueron a buscarlo, por la mañana la habitación estaba vacía, no había señales de fuerzas ni que hubiera precipitado, simplemente se había desaparecido. Los documentos que habían presentado también se esfumaron, los archivos oficiales. Los pocos testigos que interactuaron con él recordaban vívidamente al hombre, pero ningún rastro físico quedó su paso por nuestro mundo. Años más tarde surgieron teorías que convertían este caso en leyenda. Había cruzado accidentalmente desde una dimensión paralela donde Tauret sí existía. Era un viajero del tiempo atrapado en nuestra línea temporal. O quizá el participante de algún experimento gubernamental que salió terriblemente mal. El misterio se profundiza cuando en el 2012 un usuario anónimo de foros de internet afirmó ser descendiente de los ciudadanos de Tauret, describiendo con lujo de detalle la geografía y cultura de este país fantasma. Antes de que alguien pudiera verificar su historia, borró toda presencia digital. Hoy, a más de medio siglo después del caso del hombre Tauret, sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia moderna. Un recordatorio escalofriante de que quizá o solo quizá los mapas de nuestra realidad tienen bordes más difusos de lo que nos atrevemos a creer. Fue víctima de un engaño masivo, un maestro del fraude o algo mucho más difícil de explicar. La respuesta, como el propio hombre, parece haberse esfumado en el aire. Pero el misterio permanece. Tú tienes la última palabra. Puedes dejar en los comentarios qué te parece. Número 3. La leyenda del Mustang rojo de Boca del Río. En las noches húmedas de Veracruz, en el zumbido del viento del mar y el eco de motores que rugen por la ciudad, circula una historia que pocos se atreven a contar. Dicen que hay un Mustang modelo 1994 y 2004 pintado de un rojo tan intenso que parece manchado de la vida, el rojo sangre, pero no es el color más aterrador. Es el sonido del motor. No ruge como un V8, no truena como un coche de carreras. Testigos aseguran que escuchan un lamento, un grito desgarrador, como si el auto llorara de lo más profundo del más allá. Se le ha visto más seguido por la avenida del Moro, rodando cerca de la plaza Andamar, e incluso en los alrededores de Antolín y Sardo, siempre a la misma hora. Cada lunes, sin falta, muchos coinciden con el Mustang no lleva conductor dentro de la cabina. Apenas visible entre los cristales polarizados, emana una luz morada, tenue, como si el alma de algo o alguien aún habita en su interior. Pero lo más aterrador no es verlo pasar, es encontrártelo de repente en tu retrovisor, pegado a ti, siguiéndote de cerca, presionando con las luces altas. No importa si vas por la avenida, por el bulevar o por la calle común, el Mustang aparece y se aparta hasta que lo tengas a un lado. Los que se han cruzado con él dicen que sus llantas son como las de un auto de NASCAR y que a pesar de que verse stock de fábrica, su aura pesada, casi infernal, no frena curvas, incluso les toma 80 km por hora sin perder el control. Y en recta se le ha visto superar a los 140 km por hora en plena ciudad, como si las reglas de este mundo no le afectaran. Un día en una patrulla de tránsito intentó detenerlo. Solo una. Nunca lo alcanzaron. Dicen que el Mustang desapareció entre el tráfico como un humo, dejándolos atrás como si se tratara de una ilusión. Los más viejos del lugar cuentan que por los años 2010 hubo un piloto local muy respetado. Amaba su Mustang rojo más que nada. Cada lunes salía a recorrer la misma ruta desde Antonio Lizardo hasta Andamar. Una noche jamás regresó. Su auto se accidentó gravemente, pero nadie encontró su cuerpo, solo el coche, retorcido y sin alma. Fue llevado al deshuesadero ese mismo día. Pero cuando regresaron a buscarlo, el coche había desaparecido, como si alguien o algo se lo hubiese llevado.
Desde entonces, dicen que el alma del piloto sigue recorriendo ese trayecto cada lunes a las 8 de la noche, atrapado en ese Mustang rojo sangre. Si algún día te lo topas, déjalo pasar, no lo sigas, no lo intentes adelantar, porque si lo haces, desaparecerá frente a ti.